El salario mínimo es conocido en El Salvador por la remuneración de servicios prestados por la clase trabajadora y esto permite que la población pueda sufragar otros derechos esenciales como educación, salud, vivienda, entre otros, y mantener una vida digna. En diferentes países centroamericanos, el ajuste es constante con base a diferentes criterios que en cada nación necesita. En nuestro país, solo se ha hecho una revisión del salario mínimo desde hace más de 3 años. Queremos hacer el llamado al Consejo del Salario Mínimo a que retome su trabajo para determinar el aumento que corresponde al salario mínimo. El salario mínimo está estancado, debió actualizarse ya hace bastante, desde el año 2021 no se actualiza, y eso repercute en la calidad de vida de la población salvadoreña. A nivel centroamericano nos estamos quedando también estancados respecto a la actualización del salario mínimo. Y bueno, esto es preocupante, ¿no? El salario mínimo debe responder al costo de la vida, y eso pasa justamente por un análisis objetivo de en qué condiciones y qué necesitan las familias salvadoreñas para su subsistencia diaria. Identifica la garantía de un salario vital. Para Susana Rodríguez, hay un mandato constitucional donde destaca que el salario mínimo tiene que cubrir las necesidades básicas de la población. FESPAD y la Mesa Permanente para la Justicia Laboral dice que no se tiene que perpetuar el salario mínimo y tiene que ser revisado periódicamente. Es importante hablar del salario digno desde un derecho reconocido en nuestra Constitución y lo encontramos en el artículo 38. Nos vamos a referir especialmente al ordinal 2, que reza de la siguiente manera: todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que se fijará periódicamente. Para fijar este salario se tendrá sobre todo al costo de la vida, a la índole de la labor, a los diferentes sistemas de remuneración, a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares. Y algo bien importante es la parte final de este ordinal segundo. Y nos dice de la siguiente manera: este salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar, del trabajador en el orden material, moral y cultural. La revisión del salario mínimo en algunos países centroamericanos es de al menos de un año, como Guatemala, Honduras y Costa Rica. En Nicaragua es semestral. Panamá lo lleva por lo menos cada 2 años y en El Salvador es cada 3 años, donde la última revisión se hizo en agosto del 2021, dejando esto con un monto bajo solo por encima de Nicaragua. En Nicaragua, el salario mínimo más bajo es de $155 con 46 centavos. Esto en razón del sector agropecuario. El salario mínimo más alto, siempre en Nicaragua, es de $347 con 92 centavos. En el caso de El Salvador, el salario mínimo más bajo es de $243 con 46 centavos. Este responde al sector agropecuario, pesca y otras actividades agrícolas y la recolección del café. En el caso del salario mínimo más alto en El Salvador es de $365 y responde al sector de comercio, servicio, industria. En el caso de Honduras, el salario mínimo más bajo es de $356 con 71 centavos. Y el salario mínimo más alto es de 704 con 35 centavos. En el caso de Guatemala, el salario mínimo más bajo responde al sector de exportación de maquila y todos aquellas trabajadoras y trabajadores que estén fuera o que laboren fuera del departamento de Guatemala, y el salario mínimo más bajo es de $401 con 19 centavos. En el caso del salario mínimo más alto es de $482 con 26 centavos y responde a todos aquellos sectores no agrícolas en el departamento de Guatemala. En el caso de Costa Rica, el salario mínimo más bajo es de $729 con 86 centavos y es para el sector trabajador en ocupación no calificada. Y en el caso del salario mínimo más alto es de $1,558 con 98 centavos y son para todas aquellas trabajadoras y trabajadoras que ostentan un grado de licenciado o licenciada universitaria. Consideramos que es indigno
La Mesa Permanente por la Justicia Laboral hace una recomendación al Consejo Nacional del Salario Mínimo que haga una revisión al monto del salario mínimo con el propósito de beneficiar a la economía familiar de la población salvadoreña. El artículo 59 del Código de Trabajo establece que los salarios mínimos deben de ser revisados máximo 3 años. Pero ya pasaron 3 años. Ni siquiera se revisa anual como en otros países lo hemos estado escuchando. Y El Salvador también ha adquirido compromisos internacionales y ha ratificado convenios para garantizar que la clase trabajadora tenga una vida digna, tenga acceso a un trabajo. Pero lo que estamos evidenciando son altos despidos. Por lo tanto, la clase trabajadora no está teniendo esa calidad de vida que entre comillas se dice. No está también el salario acorde al alto costo de la vida. En la conferencia de prensa hacen extensiva la implementación de un justo salario mínimo que responda al costo de la vida y contribuya a la satisfacción de los derechos de la familia. Para Caminos 360, Salvador Hernández.